Bueno, y este capítulo lo vamos a titular Jorge Mas Canosa y la suplantación. Y es que realmente se sabe que cada 20 años aproximadamente viene una nueva generación y eso genera siempre problemas, esa sustitución generacional. Y habría que ser tonto para no darse cuenta de que existieron planes muy interesantes y muy bien llevados por la Fundación Cubanoamericana que aquel entonces dirigía el extraordinario dirigente Jorge Mas Canosa y que nos podía llevar realmente a una liberación de la dictadura castrista. Sucede que, bueno, Jorge falleció, el proyecto aquel languideció hasta que ya ni se conoce. Yo estaba buscando por internet a ver discursos de él y eso, y son unos pocos los que hay. El mismo libro de Ninós que está poco más o menos que desaparecido, y internet así en PDF no se encuentra, o no lo encontré yo, que soy muy bueno buscando, por cierto. Así pues, ¿qué decir? Realmente el legado de Jorge Mas Canosa, poco más o menos que ha sido disuelto en la nada. Y las generaciones actuales prácticamente no entienden ni lo que se hizo de brillante en aquella época. Y es muy bueno entender que el trabajo que realizó la Fundación Cubanoamericana aquel entonces, nucleada por Jorge Mas Canosa, pero que eran muchísimos cubanos de verdadero prestigio y con verdaderos ideales, pues es digna de consideración por una parte y reconsideración actual, porque lo que estamos viendo en este momento realmente deja muchísimo que desear. Así pues, está claro que hay un relevo generacional, o que viene un relevo generacional, pero un relevo generacional que no puede perder la cordura, ni puede arrastrar a través de la demagogia hacia la ausencia total de cordura. Pocos son los disidentes en este momento que llaman a la cordura, que llaman al análisis político profundo, que llaman a organizarse realmente. Lo que usted ve realmente son sencillamente, por llamarlo de alguna forma, pandillas de influencers. Es la cara visible y organizaciones bastante desorganizadas y que no representan demasiado, más allá de un punto. Y bueno, podríamos preguntarnos cómo se pudo pasar de una organización tan bien fundamentada como la Fundación Cubanoamericana a todos estos grupos pequeños que uno ve. Y este intento de grupo oculto o cosa rara que se ve que tiene cosas detrás, pero que no se quieren identificar ellos mismos ni como lo que son. Donde usted ve una figurita con carita bonita y qué sé yo, qué sé cuándo, y detrás un par de influencers, etcétera, etcétera, y este dice esto, el otro repite el otro, pero todos son cosas que dejan mucho y está muy distante de lo que sería una organización política seria, un análisis político serio y algo que uno diga, esto realmente vale la pena y esto es lo que es. Sucede que parece que en este momento se está jugando a la chispa. ¿Qué cosa es la chispa? La chispa que prenderá el fuego, etcétera, etcétera. Y bueno, tenemos que entender una cosa. El proyecto de Jorge Mas Canosa era un proyecto perfecto. Fíjense todo lo que hizo este hombre, vamos a renarrarlo. Yo les advierto que debían ver los dos videos anteriores que hice sobre Mas Canosa con sus discursos para que ustedes entiendan el espíritu y el análisis que había detrás de la transición cubana. Primero, esa fundación se dedicó a hacer estudios serios sobre la factibilidad, una vez caído el castrismo, de inversión por parte de empresas extranjeras en el menor tiempo posible. Es decir, usted no puede derrocar un régimen y no poner nada en su lugar porque eso se llama anarquía. Eso se llama anarquía. Entonces, una vez que usted cae en la anarquía, terminó en Libia. Y miren Libia cómo terminó. Dividida en fincas y todavía objeto de cuanta cosa se ha inventado en cuanto a guerra civil, rencillas de grupo, etcétera, etcétera. Entonces, el camino más directo para que Cuba se vuelva 10, 15 fincas en manos de señores feudales, en vez de una nación y una república, que es lo que queremos todos, es sencillamente la chispa anárquica. Es decir, esa chispa que después que se prenda, ya nadie la puede apagar y lo que forma es un bulto de gente robando, matándose unos a otros,
lo que sea por desesperación, porque ni siquiera va a ser por maldad, sino incluso por desesperación real y por subsistencia vital. Así pues, entender que la transición de cualquier forma que sea tiene que contar detrás con un liderazgo. Ese liderazgo tiene que ser realmente capaz, no cualquier cosa improvisada, sino un liderazgo capaz que tenga los elementos necesarios para tomar las riendas del Estado de forma real. Entonces, mientras que no se entienda eso, no hemos entendido nada. Mientras que estemos, el problema este llamadito, que si yo voy a entrenar para una invasión supuesta, que si yo voy a no sé qué, que si mira este grupito y entonces echarle candela a eso, a ver si coge, es decir, echarle gasolina a la llamita, a ver si coge fuego la cosa, pero sin que usted sepa después ni cómo, ni tener material humano real, coordinado, para controlar lo que después venga, entonces usted está llamando a la anarquía, señor, no a una rebelión, ni una revolución, ni algo que lleve o conlleve a la liberación de Cuba del castrismo. Va a terminar en anarquía aquello. Y sí que puede ser que tumbe el castrismo, pero ¿qué pone después ahí? ¿Entiendes? Sin embargo, fíjense, Jorge Mascanosa, todo lo que hizo, vamos a narrarlo otra vez. Les recomiendo a todos, vuelvo a repetir, que vean los dos videos anteriores míos sobre Jorge Mascanosa, porque son los discursos de él, donde está. Es decir, ese hombre, primero, llamó a la consolidación de una república que pudiera ser estable y durar 200, 300, 400 años mínimo como república, ¿entiendes? Por otra parte, hizo estudios y fue personalmente a todos los países comunistas que en ese momento se estaban transformando y que vio allí que los que habían cogido el poder no sabían cómo conducir eso hacia el libre mercado otra vez. ¿Entiendes? ¿Qué observó él como cosa inteligente? Bueno, que Cuba, la diáspora cubana, tenía el privilegio de estar nucleada en un país a 90 millas y que ese país era el más próspero del mundo y con el que podíamos aprender mucho y consolidar muchas cosas gracias a ese privilegio que no lo tiene ninguna otra nación en el mundo. Es decir, la diáspora cubana está a 90 millas del país que está oprimido por una dictadura. Eso tiene un valor enorme. ¿Qué observó además? Bueno, pues no sabían cómo llevar aquello y la población estaba pasando hasta hambre en esa transición y no sabían realmente qué hacer. Es decir, por otra parte, incluso contrató hasta premios Nobel de economía para alumbrarse el camino. Hizo encuestas directas y estudios directos de todas las empresas norteamericanas y del mundo entero que estuvieran dispuestas a invertir inmediatamente en la economía cubana. Inmediatamente, no a los 6 meses ni al año cuando ya no hubiera ni población, porque todo el mundo se murió de hambre. Es decir, que estamos hablando de un grupo que tenía un cuerpo total ya pensado de sustitución del gobierno castrista. Es decir, se caía, tumbaban la dictadura y ahí había un cuerpo de cubanos patriotas con conocimiento, con experiencia de industria, etcétera, etcétera, capaz por lo menos de empezar a darle forma a aquello para que no se fuera a la anarquía. La anarquía, señores, por poco que parezca, es peor aún que la dictadura. Entendamos eso. Es decir, el país no puede pasar del derrocamiento de la dictadura a la anarquía. Tiene que pasar del derrocamiento de la dictadura a una estructura formal de poder que pueda sustituir a la dictadura en cuanto a administración del Estado. Y punto. Sin esas bases no existe. Entonces, repetimos, son pocos los disidentes que hemos visto llamando a un verdadero elevación del nivel político, a una verdadera prohibición política. Está este grupito que se ve que está upado desde aquí, desde fuerzas, pero que estas fuerzas ni siquiera dan la cara. Entonces ponen la carita y entonces parece como que es esta, le dan toda la vista posible a una figura política de aquí del exilio y están intentando o maniobrando a acabar con el exilio, con la disidencia interna, que tendría que jugar el papel fundamental realmente. Es decir, estamos viendo un mundo donde la dictadura está intentando ser derrocada por medio de una chispa que al final está claro que si no hay quien controle, es decir, digamos, los pocos disidentes que hay ahí adentro, por mucho que quieran hacerse, tendrán que subir encima de un cajón a dar un discurso, a ver si los vecinos cercanos se animan a escuchar lo que está diciendo y el resto de la población cogerá candela por la libre
y la gente empezará a robar, a matar. Vuelvo a repetir, por supervivencia pura, no por maldad. Entonces, en ese punto de la anarquía total, no. ¿Cuál es la propuesta que tiene? Entonces, estamos viendo estos grupos de, es decir, en estas tecnologías de Internet, bueno, influencers llamando a esto, llamando a lo otro. Señores, sin un cuerpo completamente consolidado, capaz de sustituir realmente a la dictadura, ¿a dónde se va? ¿A dónde se va? ¿Con quién se negocia? ¿Qué se hace para que aquello pase sin transición a la anarquía total? ¿Qué se hace? Jorge Mascanosa lo tenía bien claro, vuelvo a repetir, los llamo a ver los dos videos anteriores para que vean sus discursos y se darán cuenta en su discurso, uno de ellos bastante censurado, porque evidentemente la figura de Mascanosa disgusta a demasiada gente. Yo creo que la figura de Mascanosa, al ser un nacionalista cubano real, empieza disgustando a todo lo que son estas fuerzas del globalismo. Y es posible que esta chispita no sea más que la obra que están ensayando estos globalistas a ver si terminan picando a Cuba en 20, 25, 30 fincas privadas y punto. Y desaparece la nación cubana porque el papel de desaparecer las naciones, señores. Lo mismo que está Venezuela, destartará completamente, que ya ahorita eso son fincas y fincas y feudos, es en lo que quieren convertir a Cuba. Y la dictadura cubana, bueno, habrá tenido todos los defectos, y de hecho los ha tenido, pero la integridad nacional está ahí todavía si la sabemos cuidar. Eso sí es cierto, es decir, la integridad, es decir, la nación cubana sigue siendo la nación cubana, con dictadura y todo el mundo. Entonces hay que quitarse la dictadura, pero no hay que quitarse a la nación cubana, ni a la República de Cuba, ni a la futura República de Cuba. Entonces, ¿de qué forma se hace una chispa de esta arbitraria donde después nadie va a poder controlar y vamos a tener que levantar la mano para que venga a ayudarnos? ¿Quiénes nos van a venir a ayudar? Pues seguramente hay una cola de globalistas que van a decir, no, aquí está la solución, lo mismo que crearon el problema y desde aquí mismo de Estados Unidos, desde ese estado profundo, que es donde se está trabajando la desintegración de Cuba posiblemente, con estos grupitos que se hacen pasar como que son, pero no son más que demagogos puros, que no tienen ninguna idea de cómo llevar a la nación a la estabilidad nuevamente. Vuelvo a repetir, fíjense todos los estudios que hizo Mascanosa, con la seriedad que fue, él mismo visitó países de Europa del Este a ver lo que realmente estaba pasando y no el cuento que le hacía la prensa de lo que estaba pasando, y vio con sus propios ojos que no eran capaces de llevar a la nación de una economía estatizada a una economía privada floreciente otra vez. Hizo la observación de que el pueblo cubano era el pueblo más privilegiado del mundo en cuanto a eso, porque estaba asentado la mayor parte de su exilio en la nación más próspera del mundo. ¿Entiendes? Y que eso sí podía ser una base sólida para la consolidación, para la reconsolidación de la nación cubana en nuevas manos y con nuevos puntos de vista. Es decir, felicitaciones a ese hombre que tuvo esa visión tan clara, que llevó la oposición cubana por esos caminos tan claros, y el ojo avisor a estos que evidentemente están llevando las cosas por otro lado, con ocultamientos, con jueguitos de escondidos, jugando los escondidos, etcétera, etcétera, con grupitos de estos que evidentemente están opados por ellos, pero donde ellos mismos, es decir, la fuerza central que realmente sería capaz de terminar consolidándose en Cuba, no da la cara, y tiene estas figuritas delante y punto. Entonces tenemos que estar muy conscientes de que ese tipo de fenómeno está pasando, de que la disidencia cubana interna está siendo aplacada y opacada precisamente para eso, para que eso sea un potrero posiblemente en una futura transición y no tengan nada que decir, y entonces vengan estas fuerzas a imponer lo que les parezca y no nada beneficioso para la República de Cuba. Y los dejo, que se me acabó el tiempo.